Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar con nuestros videos. Vamos a escoger o vamos a seleccionar ahora la carta a los Hebreos para discutirla, así como discutimos el libro del Apocalipsis. La carta a los Hebreos es una carta muy importante porque nos demuestra al Cristo sacerdotal y nos demuestra el lugar de la Eucaristía en el plan de salvación. Eh, Dos temas que son vitales, especialmente ahora que nuestra iglesia pues está pasando quizás por momentos de crisis. No podemos olvidar que una cosa es la iglesia como el cuerpo místico de Cristo y otra cosa somos nosotros, los miembros de la iglesia, incluyendo papa, obispo, sacerdote, como simplemente miembros, que nosotros a veces pues podemos predicar una cosa y no necesariamente la estamos viviendo. Eso no nos quita para nada a la belleza de la iglesia, ni al poder que Dios le confió a la iglesia, ni al plan de salvación de la iglesia. Recordemos siempre que la primera comunidad cristiana no era perfecta como la gente sueña y se imagina que todo era perfecto entre ellos. No, recordemos que los primeros apóstoles todos salieron huyendo. Uno traicionó a Jesús, otro lo negó y él fue el Papa. El único que se quedó fue Juan, y se quedó porque estaba con María. María básicamente lo ayudó a quedarse firme. Eh, y luego entre ellos, desde el principio, hubo divisiones, hubo peleas, hubo discusiones, hubo herejías que trataron de meterse en la iglesia. Así que la iglesia nunca ha sido un lugar de gente perfecta, como algunas personas quieren hacer ver, como los santos de los últimos días, eh, en donde todo el mundo es maravilloso, y todo el mundo cree en Dios igual, y todo el mundo... No. La iglesia siempre ha sido y será, como Cristo dijo, un lugar donde se mezcla el trigo y la cizaña. Un lugar donde se mezcla los peces buenos y los peces malos. Y no es hasta el final, como dice Jesús en su parábola de la red, en que Él separará los unos de los otros. Así que no podemos escandalizarnos y tenemos que ver lo que la iglesia realmente es. ¿Okay? Lo que la iglesia realmente nos enseña y nos promueva, a pesar de que ahora haya aires de mucho cambio y haya aire de mucha confusión, porque está el elemento humano. Pero tenemos la fe completa en el Señor, que Él va a proteger a su iglesia, que Él va a proteger su mensaje y que Él va a llevarnos siempre de una manera u otra a volver al camino correcto. Así que vamos a estudiar eso, vamos a estudiar lo que la carta a los Hebreos nos enseña y la belleza de esta carta y de su mensaje y cómo se aplica a nuestra vida. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Como siempre, Señor, te damos gracias porque tú, mi Dios bueno y santo, nos bendices con tu amor, con tu misericordia, con esta iglesia que a pesar de nuestra participación humana es hermosa y es santa por el poder de tu Espíritu. Oh dulce amado Señor, que tú reines en nosotros siempre y que todo aquel que te busca te pueda encontrar a través de ella. Que nosotros, la iglesia, seamos instrumentos tuyos, Señor, para que tú puedas manifestar tu amor a todos los hombres. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a comenzar. Me tengo que poner los espejuelitos de viejito para poder ver. Y dice: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo con la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, con una superioridad sobre los ángeles, tanto mayor cuanto más excelente es el nombre que ha heredado. La carta a los Hebreos, la persona que lo escribe, recordemos que no sabemos, la gente por mucho tiempo pensó que era Pablo, pero sabemos que no es el mismo estilo de Pablo. Eh, la carta a los Hebreos, su autor, quien haya sido, comienza y vamos a ver en ella, en un orden progresivo, demostrando primero que todo la divinidad de Cristo, su sacerdocio eterno, la alianza que nos trae
y cómo es superior su alianza a todas las alianzas anteriores, cómo es definitiva y cómo es más que suficiente para salvar la humanidad. Así que esta carta a los hebreos va a comenzar hablando de por qué la nueva alianza es superior, porque quien la trae es nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Y entonces esto es importante especialmente porque los mormones y los testigos de Jehová no creen en la divinidad de Cristo. Así como en los primeros siglos hubo muchos herejes también que pensaban que Cristo no era Dios, y por ello en los concilios se llevó a cabo, por ejemplo, el credo, para que entendiéramos que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Okay? Esta primera introducción del versículo 1 al versículo 4 habla totalmente de la divinidad de Cristo. Vamos ahí. Dice, hizo el universo. Ok, aquí dice, nos ha hablado por medio del Hijo. Fíjate que dice del Hijo, uno solo, no de su Hijo, no, del Hijo, como quien dice, no hay más nadie. Del Hijo, a quien instituyó heredero de todo. A quien desde la eternidad Dios había dicho que la humanidad y toda la creación era para su Hijo. Por eso era el Hijo el que tenía que encarnarse. Por quien también hizo el universo. ¿Ves? A través de quien hizo el universo. Cuando dice por quien hizo el universo, estamos hablando de que en Génesis dice, y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, hágase esto, y dijo Dios. ¿Okay? Y Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba junto a Dios. Así que Cristo es esa palabra, ese verbo encarnado. Por eso dice que a través de Él, a través de Jesucristo, es que Él hizo el universo. Porque Él, dice versículo 3, siendo resplandor de su gloria, ¿ok? E impronta de su sustancia. La impronta es, por ejemplo, cuando ustedes, ya no se hace antes, pero cuando se sellaba una carta, se cogía un sello, ¿okay? Un anillo, y se dejaba la marca, la impronta de ese anillo en la cera que se ponía. Esa impronta era la manifestación del anillo, del sello que estaba en el anillo. Por lo tanto, donde quedaba esa impronta, quedaba toda la autoridad de quien llevaba el anillo. Así que la impronta no es otra cosa que el espejo visible, la muestra, la huella dejada por algo. Así que si Cristo es la impronta de la sustancia de Dios, quiere decir la sustancia, lo que Dios es como Dios, eso el Hijo es su impronta. El Hijo es lo mismo. Por eso Él es resplandor de su gloria, manifestación de su gloria e impronta de su sustancia. O sea, es la misma sustancia que el Padre, es el Hijo. ¿Okay? Y dice, y el que sostiene, el Hijo, sostiene todo con su palabra poderosa. ¿Okay? Si Jesús no fuera Dios, no podía sostener toda la creación con su palabra, sino que sostiene todo con su palabra poderosa, llevada a cabo la purificación de los pecados. ¿Okay? Luego que Él llevó a cabo nuestra purificación, se sentó a la derecha de la majestad de las alturas, se sentó a la derecha del Padre, donde sabemos que estamos usando una imagen de una corte, en donde siempre en las cortes el rey está a la derecha y nadie puede ir, un trono real, nadie puede ir a la derecha del rey. Aquel que vaya a la derecha del rey tiene el mismo poder que el rey. Por eso la reina va a estar en la izquierda, y si el hijo, que es el príncipe, estuviera, va a estar a la derecha, pero va a estar un escalón más abajo. Porque a la derecha del rey no se puede sentar nadie, porque ese es el lugar de su honor y su poder. Si Cristo fue a sentarse a la derecha del Padre, es porque es igual a Él. Por eso el Apocalipsis todo el tiempo te habla de un solo trono. Del trono, dice, del Cordero y de Dios Todopoderoso. Un solo trono, un solo poder, un solo Dios. Así que Jesús no es un ser humano como nosotros en el aspecto de ser creado. No, Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna, se hace hombre, asume la humanidad sin perder su divinidad, acoge la humanidad, la incorpora a sí mismo. Por eso tiene ahora el poder de darle a la humanidad un nuevo aspecto, una divinización.
Por eso es que Pedro va a decir que Cristo nos ha dado su naturaleza divina, nos la comparte, porque Él asumió nuestra humanidad. Así que no hay lugar a duda, lo siento por los testigos de Jehová y lo siento por los mormones, de que Cristo es Dios. ¿Okay? No sé cómo tú puedes partir, ellos tienden muchas veces a coger estos textos y partir y poner comas y puntos imaginarios donde no van para tratar de cambiar el significado. Pero aquí no hay forma, tienes que de verdad machetear ese texto para que diga otra cosa que no hay forma. ¿Okay? Hay que alterar la Biblia para que no pudiera decir lo que dice que Jesús es Dios. En efecto, luego entonces el autor a los Hebreos va a hacer una comparación de la divinidad de Cristo con los ángeles. ¿Y por qué va a hacer una comparación con los ángeles? Porque los judíos entendían a los ángeles como lo más cercano a Dios. Eran aquellos seres que eran tan y tan poderosos e impresionantes que cada vez que vemos en la Biblia un ángel apareciéndose a alguien, la persona quiere postrarse a adorarlo. Y el ángel tiene que decirle, no me adores. Lo vemos en el Apocalipsis, lo vemos en muchos lugares. Entonces, fueron los ángeles aquellos que fueron los instrumentos de Dios para traer la antigua alianza. Así que el autor a los Hebreos va a estar haciendo una comparación entre la antigua alianza y los ángeles, ¿okay? O la antigua alianza representada por los ángeles y la nueva alianza traída por Cristo. Por eso comienza comparando a los ángeles con Cristo. Dice, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿Okay? Así que estamos hablando de que a Cristo Él lo engendró, no lo creó, salió de Él. Y también, yo seré para Él un padre y Él será para mí un hijo. Y nuevamente, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y eso sale del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 43, y del Salmo 104, versículo 4. Así que si le dice a los ángeles que lo adoren, y solo a Dios se adora, entonces el Hijo es Dios. Y de los ángeles dice, hace de los vientos sus ángeles, y de las llamas de fuego sus ministros. Hablando como seres creados. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, y el cetro de tu realeza, cetro de equidad. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, tu Dios. Por eso te ungió, oh Dios, hablando de Cristo, tu Dios, el Padre. O si lo queremos de otra manera, por eso te ungió, oh Dios, Jesús, tu Dios, el Padre. Entonces decimos, pero si Dios es Dios, si Jesús es Dios, ¿cómo Dios Padre va a ser su Dios? Porque entre ellos, la unión de ellos, entre ellos no hay primero que todo división, no hay celo, no hay ningún tipo de diferencia. Pero como Cristo asumió la humanidad, Cristo va a decir, mi Padre es mi Dios, porque nos representa a todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, no exime, no está diciendo entonces que Jesús no sea Dios, por el hecho de que Él llame al Padre su Dios, porque Él es el primogénito en la creación. Él es el que tiene que dar el ejemplo y poner a Dios Padre como el centro de todo, pero eso no lo hace menos a Él. De la misma manera que tampoco hace al Espíritu Santo menos a Él. ¿Por qué? Porque lo vimos al principio, es resplandor e impronta de su gloria. ¿Okay? Y dice bien claramente, adórenlo a los ángeles. No se puede adorar si no es Dios. Por eso dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Hablando del Hijo, dice aquí en el versículo 8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y no está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Por eso, porque dice, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. ¿Okay? Y cuando entonces dice en el versículo 10, dice, y también tú al comienzo, oh Señor, pusiste los cimientos de la tierra y obra de tu mano son los cielos. ¿Okay? Refiriéndose al Hijo. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como un vestido envejecerán, como un manto los enrollarás, como un vestido y serán cambiados.
pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. ¿Y a qué ángel dijo alguna vez, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Sacado del Salmo 11 y del Salmo 1 también. Es que no son todos ellos espíritus servidores con la misión de asistir a los que han de heredar la salvación. Hablando entonces de los ángeles, te dice, fíjate, a los ángeles los puso como ministros, a los ángeles los invitó a adorarlo, a los ángeles los puso a servir, pero del Hijo dice, siéntate a mi derecha. Y ya discutimos y dijimos que esto significa, por lo tanto, que tiene el mismo poder, porque nadie se puede sentar a la derecha del Rey. Así que ese primer capítulo comienza haciendo esta comparación para que comprendamos que la alianza traída por los ángeles, y los ángeles, por grandes que son, por hermosos, maravillosos, impresionantes que son creados, mientras que del Hijo habla de una forma diferente. Del Hijo y nos invita a adorarlo, nos dice que lo sentó a su derecha, demostrando, ¿verdad?, cuál es su poder y su lugar. Nos dice que es su impronta, que es resplandor de su gloria. Nos dice que dijo, oh Dios, hablando de él, oh Dios, se refirió de él como Dios. Así que la palabra misma nos va a atestiguar todo el tiempo de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Y como Dios hecho hombre, va a ser el sumo sacerdote de la nueva alianza. Y toda esta carta va a hacer una comparación y nos va a revelar cómo Él llevó a cabo ese sacerdocio, cómo Él va a ejecutar ese sacerdocio por la eternidad, invitándonos a nosotros a participar de ese sacerdocio. Así que vamos a ir viendo capítulo por capítulo esta carta a los Hebreos, vamos a ir viendo y meditando en la autoridad singular de Cristo, en su lugar en medio de nuestra salvación y su papel como sacerdote eterno, Rey, Señor, dueño de la historia, Hijo del Padre, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador. Y cómo entonces va a llevar a cabo su sacerdocio a través de la Eucaristía, y cómo nosotros somos dichosos cada vez que participamos de este maravilloso don que es la Eucaristía. Recordemos que si nosotros queremos interpretar la Biblia correctamente, tenemos que interpretarla siempre en su contexto, lo cual significa en su unidad con el resto. La Biblia no está para leerse cada libro individual. Lamentablemente no tenemos otra forma de grabar estos videos. Pero si nos recordamos entonces de lo que ya se habló en la carta, en el libro del Apocalipsis, nos va a hacer más sentido entonces la carta a los Hebreos. Porque la carta a los Hebreos y el Apocalipsis y los Evangelios y todo concuerda. Entonces cuando yo leo así la palabra, concordada con el resto de la palabra, entonces sí la estoy interpretando bien. Cuando yo cojo un texto y lo quiero sacar y quiero que diga algo diferente a lo que dice el resto de la Biblia, lo estoy interpretando mal. Y desafortunadamente hay muchas personas que lo hacen así, pero se confunden y no creen que Jesucristo sea Dios, y creen que es creado, o creen que era un ángel y que Dios le dio un lugar particular y cosas así, que son herejías, son errores graves en contra de la revelación que el Señor nos ha concedido y que nos ha traído a través de los siglos, a través de su iglesia. Continuaremos entonces en otro próximo video. Dios te bendiga.